Vamos a terminar nuestra serie, hermanos, de este mes de mayo. Espero que esté siendo de bendición para ustedes, como para mí, acerca de los tiempos de Dios, acerca de los tiempos de Dios. El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El tema número 5 hoy es: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dígalo conmigo: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Este capítulo es el que nos habla más en la Biblia acerca de los tiempos de Dios, de lo que significa estar en el tiempo de Dios. Y desde que empezamos la serie hace 4 semanas, yo tenía ya la tentación de llegar a este capítulo, pero me las aguanté y vimos otros versículos bíblicos en los otros temas. Pero para cerrar ya esta serie, sí quiero que veamos este capítulo 3 de Eclesiastés. Está lleno de sabiduría respecto a la vida, este capítulo. Y cuando hablamos de los tiempos que estamos viviendo durante nuestra vida, o las etapas que hemos recordado a lo largo de esta serie, encontramos un resumen en este capítulo de estos tiempos que vivimos como seres humanos. Dice Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a dar una serie de acontecimientos a través de los cuales pasamos durante nuestras vidas. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, es decir, de lamentarse, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Acabamos de pasar este tiempo, ¿verdad? Todos acostumbrados a estarnos abrazando siempre, y llegó un tiempo en que tuvimos que abstenernos de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y antes de ir al versículo 11, hermanos, que es el clave para cerrar nuestra serie, déjenme darles un breve resumen de lo que vimos durante las pláticas pasadas. Hablamos de 4 tiempos de Dios. Hay muchos más, por supuesto, pero solamente escogí estos 4 tiempos de Dios. Tiempo de buscar de Dios, tiempo de esperar en Dios, tiempo de permanecer en Dios y tiempo de confiar en Dios. Pareciera, si ustedes escuchan las pláticas, que todos son lo mismo y todos caen en lo mismo y todo se trata de lo mismo. Pero si escuchamos atentamente estas enseñanzas, nos vamos a dar cuenta de que son diferentes entre sí estos tiempos. El tiempo de buscar de Dios se refiere a la salvación. Nos indica el momento en que reconocemos nuestra necesidad de Dios y literalmente, como dice el salmista, como el siervo que busca por las corrientes de las aguas, nosotros, cuando se activa este tiempo en nuestras vidas, empezamos a buscar de Dios. Este tiempo es motivado, por supuesto, por el Espíritu Santo y puede ser provocado por las oraciones de alguien más o por haber escuchado el Evangelio en un punto de nuestra vida. El segundo es el tiempo de esperar en Dios. Este se refiere más al día a día, a cada momento de nuestra vida. Se activa cuando venimos a Cristo, cuando nos hacemos cristianos, pero entendemos que cada día trae su propio afán, pero que al mismo tiempo las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El tiempo de esperar en Dios no es un tiempo de pasividad, sino de actuar con la sabiduría de Dios.
El tiempo de permanecer en Dios se refiere más a los frutos del reino que nosotros producimos. Es un tiempo constante. También se activa cuando se opera el milagro de la salvación, cuando nos afianzamos cada vez más en el Señor, con el propósito de dar frutos de justicia que agraden al Señor y que serán reconocidos durante toda la eternidad. El permanecer en el Señor, hermanos, nos va a permitir, aparte de gozar sus misericordias cada día, nos va a permitir volvernos productivos en el reino de Dios. Porque hay muchos cristianos que disfrutan de las bendiciones de Dios, que gozan de las misericordias de Dios, pero no son productivos en el reino de Dios. Así es que el permanecer, el aprender a permanecer en Dios, nos va a volver productivos dentro del reino de Dios. Y el tiempo de confiar en Dios se refiere al fundamento generacional que vamos a dejar. Nos dará un fundamento primero personal para nosotros y lo podremos convertir en un fundamento generacional para nuestros descendientes. No solamente físicos, hijos físicos, biológicos, sino espirituales también. Como cristianos nosotros tenemos la capacidad de influir en mucha gente. Ustedes tienen la capacidad de influir en mucha gente. En 8 años, de una de otra manera, yo he podido influir en las vidas de algunos de ustedes. Y ustedes tienen que influir también en la vida de otros cristianos. De eso se trata el tiempo de confiar en Dios, de enseñar un fundamento de confianza para nuestras futuras generaciones. Ahora, ¿cómo activamos estos tiempos de Dios en nuestros tiempos? ¿Cómo coincidimos los tiempos de Dios con nuestros tiempos? Tenemos que entender algo primero. Los tiempos de Dios y nuestros tiempos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre unos y otros? Los tiempos de Dios, si pones la siguiente, please. Los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de nosotros son imperfectos. Los tiempos de Dios son eternos y nuestros tiempos son totalmente temporales. Los tiempos de Dios están llenos de sabiduría y nuestros tiempos están llenos de insensatez. Los tiempos de Dios no se mueven, son inamovibles y nuestros tiempos son totalmente inconstantes. Cuando yo entiendo esto, hermanos, yo puedo entender de dónde tiene que venir mi dependencia de Dios o por qué tiene que venir mi dependencia de Dios. Porque mis tiempos son totalmente opuestos a los tiempos de Dios. Y si yo me confío en mis tiempos, voy a fracasar. Y por eso ha fracasado tantísima gente y quizás por eso fracasamos en el pasado. Porque estábamos nosotros confiando en nuestros tiempos. Pero nuestros tiempos son imperfectos, son temporales, insensatos, no hay sabiduría en ellos y son inconstantes, se mueven por todos lados, mientras que los tiempos de Dios permanecen eternamente. Ahora, nuestros tiempos se van moviendo, y vean esta otra gráfica que les hice. Nuestros tiempos se van moviendo como un trenecito que avanza. Ese es un trenecito. ¿Sí se ve que es un trenecito? Sí, ok, es un trenecito. Y cada trenecito representa nuestra vida. Es nuestro tiempo de vida en la tierra, mientras que los tiempos de Dios arriba son eternos, no se mueven, ahí están. Esos no cambian. Pero nuestro trenecito todos los días va avanzando, hermanos. Y cada vez que nuestro trenecito va avanzando, los tiempos de Dios ahí están. Esperando a ver si nosotros vamos a echar mano de esos tiempos para poderlos adaptar a nuestra vida o vamos a pasar de largo. Muchas veces, hermanos, ese trenecito pasa por curvas muy pronunciadas. A veces nuestro trenecito tiene que pasar por túneles muy oscuros. A veces pasa por valles tan hermosos que nos distraen y no nos damos cuenta de cómo se nos pasaron los tiempos de Dios sin que echáramos mano de ellos. Así transcurre nuestra vida.
nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra vejez y toda la lista que acabamos de leer en Eclesiastés 3. Tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempo de cosechar, tiempo de arrancar lo plantado, de sembrar y de arrancar lo plantado, tiempo de amar, tiempo de odiar. No quiere decir que se pongan a odiar. A veces nos llega ese tiempo, pero tiene que parar. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Todos nuestros tiempos, hermanos, van caminando siempre como ese trenecito. Cada uno de nosotros tiene su propio trenecito. El mío todavía es de vapor. Algunos ya traen máquina diésel y los chavos ya traen máquina eléctrica. Ya van levitando sobre las vías. Pero tarde o temprano todos vamos a llegar al mismo destino, a la eternidad. Ahí es donde entra, hermanos, el versículo 11 de este capítulo 3 de Eclesiastés. El versículo 11. Y en este nos vamos a basar ahorita un ratito. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Léanlo conmigo en voz alta. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salomón, cuando escribe esto, hermanos, andaba en un viaje muy, muy grueso el Salomón. Se puso a disertar sobre la vida, y estaba muy grueso Salomón. Estaba así bien clavado, en un momento de inspiración. Yo no sé dónde estaba, pero traía un momento de inspiración y ya de por sí Dios le había dado sabiduría. Y luego se inspira este cuate y nos deja estos versículos que tú lo lees y cuesta trabajo agarrarle la onda. Ahora, en este versículo, hermanos, si lo partimos en tres partes, hay tres verdades fundamentales que como cristianos debemos de conocer, debemos de atesorar y debemos de guardar muy celosamente en nuestras mentes y en nuestro corazón. Son tres verdades y las vamos a ver ahorita. Porque de estas tres verdades, hermanos, escuchen esto, de estas tres verdades que están en este versículo, de ahí se desprenden la mayoría, si no es que todas las respuestas a las preguntas existenciales que la humanidad se ha hecho durante todo el tiempo que la humanidad ha existido. Y que sin duda muchos de nosotros nos hemos hecho o que alguien nos ha preguntado. Preguntas tales como, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos en control de nuestras vidas? ¿Cuál es el significado de la vida? Los jóvenes se preguntan siempre eso, ¿verdad? ¿Cómo medimos el éxito en la vida? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué a veces me comporto así? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Es suficiente una vida para vivir todo lo que tengo en mente? ¿Hay vida más allá del amor? ¿Mi plan de vida existe más allá de la improvisación? Y en una página de internet que encontré, las principales preguntas existenciales de la humanidad son 40, estas nada más son como 10. Pero hay como 40 preguntas, así que dices, qué gruesa está la humanidad pensando tanta tontería. Pero todas esas preguntas, hermanos, de una u otra manera, nosotros no las hemos hecho alguna vez. Y en estas verdades que están en este versículo bíblico de Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11, podemos entender la respuesta a todas estas preguntas. Todas estas preguntas que nos quitan el sueño y que nos hemos hecho alguna vez. Así es que vamos a ponernos un poquito existenciales y vamos a empezar a pensar profundamente en estas verdades. ¿Estamos? Imagínense que están vestidos así como de griegos, así, salón aquí. Va a fluir la sabiduría, ¿no? Primera verdad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dígalo conmigo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa es la primera verdad. Esto habla, hermanos, acerca de que su creación es
perfecta. La creación de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La creación de Dios es perfecta. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cada etapa de nuestra vida, hermanos, cada vagoncito de nuestro tren de vida puede ser muy hermoso. ¿Entienden esto? Puede. No automáticamente va a ser hermoso. Puede ser muy hermoso. Aun cuando pasemos por hermosas praderas o por valles de oscuridad, si esto es verdad, si todo lo hizo hermoso el Señor, ¿por qué entonces tenemos recuerdos tan amargos y tristes de nuestra infancia? ¿Por qué tenemos sentimientos de frustración, de amargura o depresión por algunos acontecimientos de nuestra vida? Primero, porque está hablando de su creación. Cuando dice todo lo hizo, habla de hacer, habla de crear. Y todo lo que Dios creó era bueno, dice el relato de Génesis. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. Y volvió a hacer esto y el otro y acá y los animales y los perros y los gatos. Y vio Dios que era. Y después dice que tomó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, le sopló y vio Dios que era bueno en gran manera. El hombre. Todo lo demás era bueno. Pero la creación del hombre fue buena en gran manera. Dios lo hizo hermoso para nosotros. ¿Cuántos han disfrutado del clima de estos días? ¿Qué tal ayer? Nomás me faltó la carne asada. Pero estaba el clima perfecto, ¿verdad? Rico. Y estos días también. Los días anteriores, la lluviecita en la mañana, ¿qué tal? El olorcito. Algunos ahorita están en la playa. Si están en la playa ahí con su teléfono, acá bien, saludos, hermanos. ¿Qué tal está la playa? ¿Qué tal está el sol? ¿Qué tal está la arenita? Todo lo hizo hermoso, hermanos. ¿Qué cosa hay feo en el mundo? Todo. Hasta los cuervos están bonitos, que andan volando por ahí. Observen a los cuervos, tienen una disciplina y tienen un comportamiento precioso. Todo lo hizo hermoso. Vio Dios que era bueno. Ahora, cada vagoncito de nuestro tren, hermanos, de vida, cada etapa, cada tiempo de nuestra vida fue creado para ser hermoso. Fue creado para disfrutar de las bendiciones y de las misericordias del Señor cada mañana. Fue creado para tener una preciosa relación entre el Creador y la criatura. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, es decir, antes de que naciéramos. Antes de que nuestro trenecito empezara a caminar por la vida, Dios ya había hecho todo hermoso para nosotros. Y a nosotros nos creó a su imagen y semejanza con un propósito: para producir buenas obras que ya habían sido preparadas por Él. No buenas obras que nosotros vamos a inventar. Estas buenas obras ya estaban preparadas en Él. Un camino de justicia que Dios ya había preparado para nosotros. Porque todo lo hizo Él hermoso, dice Eclesiastés 3:11. Sin embargo, la primera parte de Isaías 53:6 dice, lamentablemente, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ahorita resolvemos la segunda parte de este versículo de Isaías. Todo lo hizo hermoso, hermanos, pero nosotros lo echamos a perder. Todo lo hermoso que Dios creó para nosotros, nosotros lo echamos a perder con nuestro pecado. Con el pecado de nuestros padres. Y no es que los estemos juzgando, pero tenemos que reconocer que también ellos pecaron.
Nuestros antepasados, generaciones atrás, también pecaron. Lo tenemos que reconocer. Nehemías confesó su pecado y confesó el pecado de sus padres. ¿Se acuerdan? Nehemías lo dijo en su oración. Yo y la casa de mis padres hemos pecado. Daniel, orando, también dijo lo mismo. Confieso mi pecado y confieso el pecado de mis padres. No para juzgar a nuestros padres, ni culpándolos, ni echándoles la responsabilidad de nuestros fracasos, sino para declarar solamente que Dios es justo y que sus juicios son justos, y que si hemos padecido en algún momento de nuestras vidas, no es porque Dios sea malo o que nos esté castigando, porque Él lo hizo todo hermoso. Pero nosotros lo echamos a perder. Nosotros lo echamos a perder. Y después habla de su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aquí hay dos vertientes. Su tiempo, refiriéndose a los tiempos de Dios. Sus tiempos eternos, sus tiempos perfectos, sus tiempos inamovibles, sus tiempos llenos de sabiduría. Pero también se refiere a los tiempos del hombre, nuestras etapas de vida. En esta palabra, hermanos, su tiempo, están unidos los tiempos de Dios y los tiempos de mi vida. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Dios nos creó, no estaba planeado que los tiempos de Dios fueran independientes de los tiempos del hombre. Así es que todo lo hizo, todo lo creó hermoso en su tiempo, en un solo tiempo, en una unidad entre los tiempos de Dios y los diferentes tiempos que iba yo a vivir en la tierra. ¿Cuáles tiempos? El tiempo de nacer y el tiempo de morir, en el tiempo de sembrar y en el tiempo de cosechar, aún en el tiempo de llorar y en el tiempo de reír, en el tiempo de edificar y en el tiempo de destruir, en el tiempo de callar y en el tiempo de hablar, y aunque no lo creas también, en el tiempo de amar y hasta en el tiempo de aborrecer. Todo era hermoso en el tiempo de Dios. Todo era hermoso en los tiempos de Dios. Todo estaba planeado para que cada uno de esos momentos fuera hermoso. Aún la muerte estaba planeado para que fuera un momento hermoso. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Ay, no, mamacita, imagínate. Ay, no. Porque no estamos preparados. Porque nuestro tiempo de morir no está compaginado al tiempo de la eternidad de Dios. Y no digo que yo me quiera morir, ni que yo sí, vamos, no sé. O sea, ha de ser gacho. Ya estar en ese momento ahí ha de ser difícil. Y cualquiera podemos decir, no, yo estoy listo y he peleado la buena batalla. Ajá, a ver si es cierto a la mera hora. Se ha de sentir feo. Porque nosotros tratamos de separar los tiempos de Dios de nuestros tiempos. Pero Él lo hizo para que todo fuera hermoso en su tiempo. Aún en las decepciones amorosas, hermanos y hermanas y jóvenes que están por ahí. Todo. Es que si no me quiere, ya me voy a morir. No te vas a morir. Es que cómo voy a vivir si ya me dejó, dicen los chicos de 18 años. No te vas a morir, mano. Al rato llega otra. Estaba todo sometido a los perfectos tiempos de Dios. Pero yo decidí en algún punto de mi vida vivir de manera independiente de Dios. Y entonces los tiempos de Dios se separaron de mí. Por eso los tiempos míos y los de mis hijos y de mis generaciones siguieron corriendo, hermanos. El trenecito no se detiene. Pero ya iba avanzando a través de los tiempos sin la gracia, sin la misericordia de los tiempos de Dios. Porque alguien en mis generaciones allá atrás decidió apartarse del camino del Señor. 10, 15, 20, 50 generaciones atrás a lo mejor.
Y entonces todas las generaciones hasta mí vamos por un trenecito totalmente, por unas vías totalmente separados de la voluntad del Señor. Pasado, presente y futuro, hermanos, son una misma cosa. Son una misma cosa. Para Dios no están separados, es una misma cosa. Pasado, presente y futuro. Por eso Nehemías, por eso Daniel, por eso los profetas, por eso los patriarcas cuando oraban pedían perdón a Dios y le decían: Señor, confieso mi pecado y el pecado de la casa de mis padres. Porque venían arrastrando toda esa cadena. Y ellos entendieron que tenían que sanar también el pasado. Para Dios es eterno. Para Dios es el mismo tiempo, pero para nosotros no. Y nosotros tenemos que sanar desde allá atrás, porque si no sanamos nuestros pasados, el presente va a ser muy difícil y el futuro vamos a cometer los mismos errores. Nuestros hijos van a repetir nuestros mismos errores, porque no pudimos sanar nuestros pasados y nuestros presentes. ¿Puedo hacer algo por lo que hicieron mis padres? No, pero estamos hablando espiritualmente. No vamos a corregir la vida de ellos, no vamos a juzgar la vida de ellos, no vamos a regresarnos a tratar de vivir sus vidas. Eso ya pasó. Pero espiritualmente la carga que queda, yo tengo que aprender a compaginarla con los tiempos de Dios. Las generaciones están ligadas, están unidas en un solo tiempo. Se los digo al final. Aguanten este concepto, nomás acuérdense de esto. Las generaciones están ligadas y unidas en un solo tiempo. Tú puedes pensar: no, bueno, es que mis tatarabuelos, lo que hicieron tus tatarabuelos te afecta. Y lo que tú estás haciendo afecta a tus tataranietos. Pero todavía ni se casa. El trenecito sigue corriendo. Vamos a dejar esto al final. Segunda verdad. Primera verdad: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. ¿Todavía están despiertos? ¿O ya están en paz me acostaré? Segunda verdad. La parte de en medio del versículo de Eclesiastés 3:11 dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios nos creó con eternidad. Dios nos creó con eternidad. Grábate esta verdad en tu mente. Dios te hizo con eternidad. Dios puso eternidad en mi corazón, aún antes de que fueras cristiano, aún la gente que no conoce del Señor. Todos los seres humanos tenemos eternidad en nuestro corazón. De la misma manera que en el principio Dios creó todo hermoso para que nuestros tiempos se acoplaran a sus tiempos, de la misma manera puso eternidad en nuestro corazón. Pero dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿la eternidad que Dios puso en nuestro corazón se perdió? Pregunto a la respetable audiencia. ¿La eternidad que Dios puso en tu corazón se perdió a causa del pecado? No, sino que ahora tiene dos caminos: la muerte eterna o la vida eterna. La eternidad no se va a ir de ti, pero tú tienes dos caminos: la muerte eterna o la vida eterna. Nuevamente depende de nuestra decisión, y lo que decidamos afectará la eternidad de nuestras generaciones posteriores, así como la decisión de nuestros antepasados pudo haber afectado la nuestra. Bendito sea Dios que Cristo entró en un momento exacto en nuestras vidas. Pero ¿cuántas generaciones atrás de nosotros vivieron alejados de Cristo, desviados completamente del propósito de la eternidad de Dios? ¿Hay vida después de la muerte?
¿Qué va a pasar después de que deje de respirar? ¿Será que vamos a reencarnar en algo más? ¿Al morir nos volvemos energía y desaparecemos? ¿Es verdad que el fantasma de algún antepasado nuestro nos puede venir a visitar y a jalar las patas en la noche? Estas preguntas salen, hermanos, en la gente después de haber separado sus tiempos de los tiempos de Dios, por haber dejado de entender y estudiar los tiempos de Dios en su palabra. La eternidad estuvo diseñada desde el principio para el ser humano. El hecho de que en el centro del huerto del Edén estaba el árbol de la vida, hermanos, y el que coma de ese árbol no morirá jamás, y ese árbol todavía existe, dice Apocalipsis. Juan lo vio. Juan lo vio. Ahí estaba el árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones, dice Juan. Ahí está el árbol de la vida. Y de ese árbol de la vida vamos a comer, si es que he decidido caminar por el camino, uniendo mis tiempos con los tiempos de Dios. La eternidad que Dios puso en nuestro corazón, hermanos, ahí está. Ahí está la eternidad. Si le buscas ahí en tu corazón, ahí está la eternidad de Dios. Nos espera una eternidad después de que muramos físicamente aquí. Lo que depende de nosotros es si esa eternidad que Dios puso en nuestro corazón la vamos a pasar con Él. O como dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, es decir, todos los que no quisieron adaptar sus tiempos, su trenecito de vida a los tiempos de Dios, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no creo en el infierno, no, eso. ¿Te das cuenta? Si la verdad de Eclesiastés 3:11 no está en tu corazón, si estas verdades eternas no están en tu vida, es muy fácil que tú digas, no, yo no creo que existe el infierno. No, yo no creo que Dios haya hecho un infierno para aventar ahí si tanto nos ama. Dios es amor. Y Dios ama al mundo. No creo que sea capaz de aventarme al infierno. No, Dios no te va a aventar al infierno. Tú te vas a aventar de cabeza. Muy diferente. Dios no creó el infierno para nosotros. Dios creó el infierno para castigar a aquel ser creado que se rebeló en contra de Él y todas las legiones de demonios que se fueron con Él. Para eso es el lago de fuego y azufre. Pero nosotros ahí estamos de chismosos. Y muchos se acercan a la orillita y les gana el peso de la cabeza y allá van a dar por cabezones. Dios no nos va a aventar al lago de fuego y azufre. Nosotros decidimos aventarnos porque no entendimos que el Señor puso eternidad en nuestro corazón y que nosotros somos responsables de esa eternidad y que yo tengo que tomar una decisión respecto a esa eternidad que Dios puso en mi corazón. Tercera verdad, la parte final del versículo de Eclesiastés 3:11. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Su obra, la obra de Dios, hermanos, no tiene principio ni tiene fin. Es infinita. ¿Alguien trae un anillo en su mano por ahí? ¿Algún casado? Redondito. A ver, préstamelo tantito. Pásamelo, Eden. Los que tengan ahí un anillo, nada más vean. Si es bueno, me lo quedo. Gracias. Son dos. El anillo, como lo decimos en las bodas, es un círculo perfecto. Aquí déjamelo, Eden, más o menos. Sí. 14, está bien. Para la construcción. ¿Alguien más quiere donar anillos? No es cierto, Cintia. Es redondito, hermanos. Un círculo no tiene principio, no tiene fin. No sabes dónde empieza y dónde acaba. ¿Me entienden?
Así funciona la eternidad de Dios. Nosotros no lo podemos entender. Nosotros no lo podemos comprender. Por eso dice Salomón cuando está escribiendo esto, sin que alcance el hombre a entender su obra. No podemos entender por qué, porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero en Dios no hay principio ni fin. La obra de Dios es eterna. Yo soy el alfa y omega, principio y el último. Él es el primero y el último. Y antes de Él estaban todas las cosas, dice Juan refiriéndose a Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Él era antes de todas las cosas. Eso no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo es que Jesús estaba antes de todas las cosas? Sí, antes de que la tierra estuviera desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz del abismo, Jesús ya estaba ahí. El verbo ya estaba ahí. Dios ya estaba ahí. Dios ya estaba ahí. Así es que nosotros no alcanzamos a entender, gracias. Nosotros no alcanzamos a entender cómo funciona la eternidad de Dios. Pero por fe lo creemos. Ahí es donde entra el turbo de la fe. Las cosas que no podemos entender porque son demasiado profundas para nosotras, como Pablo dice cuando fue arrebatado al tercer cielo, vi cosas y oí cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo no supo definir lo que estaba viendo. Pablo le costó trabajo entender lo que estaba pasando cuando en una visión fue arrebatado, dice, al tercer cielo y vio cosas gruesísimas que ni siquiera las pudo describir. El apóstol Juan en Patmos veía lo que iba a suceder en el Apocalipsis y Juan solamente era como esto y esto se parecía a esto y esto. Su idioma no le daba para describir lo que estaba viendo. Y era como un ser, como que estaba lleno de ojos y como que tenía alas y después unos ancianos en unos como tronos y el mar era así, como que ¿qué cosa será eso? Pues parece como de cristal más o menos, pero Juan nada más nos da una idea. Un esbozo de lo que él estaba viendo, pero no había lenguaje humano para describir la eternidad y la grandeza de Dios. No lo podemos entender. El hombre no alcanza a comprender la obra de Dios. Esta tercera verdad, hermanos, no tiene principio, no tiene fin, pero por fe, creemos las cosas que no son como si fueran. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo establece, yo lo creo. A ver, explícamelo. No puedo. Sorry, no puedo. No te lo puedo explicar, pero lo creo. Y quisiera que tú también lo creyeras. Mientras las dos primeras verdades de este versículo tienen que ver con una decisión personal de nosotros. Es decir, lo que Dios hizo, yo puedo decidir que sea hermoso en mi vida. Y la eternidad que puso en mí, yo voy a decidir si esa eternidad es para vida eterna o para muerte eterna. Yo puedo decidir. Pero en esta tercera verdad, estamos totalmente superados. Nos mete en ese círculo y nosotros no tenemos la capacidad de alterar la eternidad de Dios. Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Inmutable. Y la obra que Él hizo desde el principio es eterna. Yo no tengo la capacidad de alterar esa obra que Dios hizo. No la puedo entender y no tengo la capacidad de alterarla. Él es soberano. Soberano. Todas esas preguntas como las que les dije al principio, hermanos, y todas las que el ser humano y los grandes filósofos y pensadores, y ahora en esta generación los nuevos ideólogos se quieren hacer para cuestionar las obras de Dios, hermanos, nos superan. Es que ¿por qué solamente tiene que haber dos sexos? No sé, porque Dios lo puso en su palabra. Porque Dios así lo creó. Pero ahora nosotros decimos que puede haber 85, pues tú di lo que quieras y di misa. Pero la Biblia dice que hay dos. La Biblia dice varón y hembra los creó porque había un propósito en la eternidad de ellos. No era un asunto solamente de satisfacción sexual. Era un asunto de fructificar y sojuzgar la tierra. De eso se trataba.
la creación de un hombre con una mujer, de que se complementaran y que fueran ayuda idónea. Todas estas nuevas ideologías, todas estas nuevas corrientes de pensamiento que quieren salir y que han salido a lo largo de todos los siglos, hermanos, no pueden competir con la verdad de la eternidad de Dios. Punto. No pueden. ¿Por qué? Porque el hombre no alcanza a entender la magnitud de su obra. Todo lo que Dios ha establecido, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo no lo podemos alcanzar a entender, pero no tenemos la capacidad de alterarlo nosotros, sencillamente porque, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién le va a dar clases al Señor? Yo me voy a poner a decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Creo que te equivocaste. Son 25 diferentes géneros de sexo que puede haber. ¿Yo le voy a decir eso al Señor? ¿Yo me voy a poner a darle instrucciones a Dios? Señor, tú dijiste que esto tenía que ser así y así, pero yo pienso que está mal. Yo pienso, porque soy libre pensador y tengo mi libre pensamiento, yo pienso que esto debe de ser así, 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 así. ¿Quién instruirá la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién? Esa mente de Cristo, hermanos, no nos fue dada para cuestionar a Dios. Se los vuelvo a repetir. La mente de Cristo no nos fue dada para cuestionar a Dios. Nos fue dada para obedecer a Dios, tal y como lo entendió Job en medio de su miserable vida. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué murieron sus hijos? ¿Por qué perdió todos sus bienes? ¿Por qué su mujer no lo podía entender? ¿Por qué sus amigos dudaron de él? ¿Por qué Satanás lo escogió a él? ¿Acaso Dios se divertía cuando Job estaba en medio de las cenizas, con la piel reseca por la sarna, rascándose como podía? ¿Acaso Dios se divertía de eso? No. Pero el hombre no puede entender lo que sucede en este espacio infinitesimal de tiempo que tenemos aquí, comparado con la eternidad que nos espera. Y en ese pequeñísimo espacio de tiempo, hermanos, nos perdemos totalmente, porque perdimos de vista el concepto de la eternidad de Dios. Por eso dice Salomón, el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No lo podemos entender, por supuesto que no. Nuestra mente no nos da para tanto. ¿Por qué se murió mi ser amado? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Acaso Dios no me escucha? ¿Acaso Dios se divierte viéndome cómo estoy sufriendo? Por supuesto que no. Nosotros no hemos entendido esta verdad. La obra de Dios en nosotros es completa desde el principio hasta el fin, sin que nosotros alcancemos a comprender cómo funciona. Dios todavía no termina su obra contigo. Dios todavía no termina su obra con tus hijos. Dios todavía no termina su obra con tus emociones. Dios la tiene completa desde el principio hasta el fin. Por eso yo debo de aprender a confiar, a permanecer, a buscarle y a esperar completamente en Él. Porque sus tiempos son perfectos. Los míos no. Porque sus tiempos están llenos de sabiduría y los míos son pura necedad. Porque sus tiempos no se mueven. Y yo parezco hoja de árbol llevado por todos lados por el viento. Ahora juntamos estas tres verdades, hermanos, para poderlas comparar con nuestra vida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo era hermoso, pero mi pecado
Me apartó de todo lo creado y hermoso por Dios. Primera verdad. Segunda verdad. Puso eternidad en mi corazón, pero he cambiado mi eternidad por un espacio de tiempo temporal en el que estoy bien afanado por sacarle jugo. Perdí mi eternidad. Verdad número 3. No entiendo su obra completa. Y como no la entiendo, me la paso renegando de lo que me pasa todos los días sin alcanzar a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Se entiende esto, hermanos? Espero que sí. Si no lo captaron ahorita, por favor escuchen otra vez esta plática. 2, 3 veces, lo que sea necesario. Pero es importante que como cristianos entendamos estos principios. ¿Cómo conciliamos estas 3 verdades con nuestra realidad? ¿Cómo las metemos en nuestra realidad? El versículo 15 nos da la clave. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, tiempo futuro, fue ya, tiempo pasado. Y Dios restaura, tiempo presente, lo que pasó, tiempo pasado. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Dios es eterno. Dios es eterno. Aquello que fue, tiempo pasado. Lo que pasó en mis generaciones atrás. Aquello que fue, ya es, tiempo presente. Y lo que ha de ser, tiempo futuro, ya está en el pasado. Y Dios restaura en este tiempo presente todo lo que pasó. ¿Lo entienden? No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero lo creo. Creo que el Señor ya reconcilió mi pasado, mi presente y mi futuro. Creo que Dios ya reconcilió mis generaciones pasadas con mi generación presente y con mis generaciones futuras. Creo que Dios ya reconcilió todo. No lo puedo ver porque mi mente no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho, pero lo puedo creer por fe. Lo puedo creer por lo que la palabra de Dios establece para mí. Pasado, presente y futuro no existen para Dios porque Dios es eterno. Entonces, la primera verdad que vimos en Isaías 53:6, ojalá no se me desconcentren. En la primera verdad hablamos de esto. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo lo resuelve este conflicto el Señor en la segunda parte del versículo? Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. El pecado de todos nosotros. ¿Cómo se reconcilia esa primera verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo la reconcilio? Cuando yo me aparté, cuando yo me descarrié, cuando a mí no me importó lo que Dios hizo por mí y yo me descarrié como oveja. Lo reconcilió en Cristo. Cristo vino, Cristo me tomó, Cristo murió en la cruz, Cristo derramó su sangre y me reconcilió con el Padre. Dios cargó en Jesucristo mi pecado, mi rebeldía, mire, todo lo que tenía mal. Dios lo cargó en Jesucristo y me reconcilió. Por eso ahora yo creo que todo lo hizo hermoso en su tiempo, porque ahora esta verdad está reconciliada con Dios. ¿Cómo reconcilio la segunda verdad respecto a mi eternidad? Porque la muerte entró en todos nosotros. Vimos en Romanos, pero también Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Mi eternidad reconciliada a través de Cristo también. La tercera verdad, ¿cómo la reconcilio? No alcanzo a comprender la obra completa de Dios. Se reconcilia con las mismas palabras de Job. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, abatido, humillado, con el corazón destrozado. Sus 7 hijos murieron en un solo día, en un solo evento. En otro evento perdió todo lo que tenía. Se quedó sin nada.
perdió sus casas, perdió sus ganados, perdió sus tierras, perdió todo, perdió su salud, perdió su integridad. La mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué futuro le esperaba a Job? ¿Cómo podía reconciliar su eternidad? ¿Cómo podía entender la obra perfecta de Dios desde el principio hasta el fin, estando ahí en medio de esa ceniza, todo sarnoso, rascándose y sangrando su piel? ¿Cómo podía reconciliar su eternidad? Lo único que pudo decir es: yo no sé por qué pasó todo esto. Yo no sé por qué estoy en esta situación. Lo único que sé es que mi Redentor vive. Y aún del polvo se ha de levantar. Él pudo reconciliar su eternidad de esa manera. Isaías nos da también cómo podemos reconciliarnos. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Isaías 43:1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así reconcilio mi eternidad con Dios. No entiendo lo que está pasando en este espacio de tiempo. No entiendo por qué la enfermedad. No entiendo por qué la muerte. No entiendo por qué el dolor. No entiendo por qué la rebelión. Lo único que sé es que el Señor me formó. Lo único que sé es que Cristo me reconcilió con Dios. Lo único que sé es que Él me dijo: no temas, yo te redimí, mío eres tú. Y ahí pongo mi confianza. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Cuánto más voy a sufrir? Yo no sé. ¿Cuánto más tengo que padecer? No sé, ni me interesa. Lo único que sé es que la obra completa del Señor está desde el principio hasta el fin. En tu mano están mis tiempos, dijo David. Lo entendió en su espíritu. Su carne sufrió. David sufrió. Su alma lloró amargamente, pero sus tiempos estaban en la eternidad de Dios. Y miles de años después, hermanos, miles de años después, aquí estamos nosotros, no hablando de sus fracasos, no hablando del dolor de David. Aquí estamos miles de años después, hablando de su eternidad en Cristo. Dentro de unos años, tus generaciones estarán hablando de ti. Tus generaciones van a estar hablando de ti. ¿Qué van a estar hablando de ti? ¿Qué les va a alcanzar a ellos? Tu pasado y mi pasado, por dolorosos que hayan sido, nuestro presente, por difícil que sea, y nuestro futuro, por sombrío que parezca, ya están reconciliados en Cristo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Son hermosos. Nuestro trenecito va a seguir su camino. Sobre montes, sobre valles, sobre luz, sobre oscuridad, bajo lluvia, bajo sol. Pero tú eres el maquinista. Tú eres el maquinista de tu trenecito. Y tú decides sobre qué vía vas a transitar. Y sobre la vía que tú escojas, van a transitar tus siguientes generaciones. En lo que a mí respecta, yo personalmente puedo decir como David: en tu mano están mis tiempos. Hace muchos años tomé la decisión. Y mi palabra de consejo para cada uno de ustedes, con todo amor, si la quieren tomar, es el versículo 24 de ese Salmo 31. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento. ¿Por qué?
porque no es fácil. Los tiempos de nuestras vidas no son fáciles, hermanos. No son fáciles. Lo que enfrentamos no es fácil. Necesitamos alentar nuestro corazón y confiar en lo que viene de parte de Dios. Pónganse de pie, hermanos, oramos.